Hola a todos, bienvenidos a este video tutorial. Esta ocasión vamos a estar trabajando lo que es la arquitectura de un computador de acuerdo a un diagrama y una arquitectura que propuso John von Neumann. Para empezar, vamos a aprender un poco acerca de quién era este personaje. Von Neumann fue un científico que nació en 1903, un científico muy dotado. Hizo muchas aportaciones a diferentes áreas, en el área de computación particularmente. Él fue el que presentó esta arquitectura gracias a que tuvo la oportunidad de estar precisamente en la era en cuando los computadores estaban siendo desarrollados y empezando esa era de informática, y por lo tanto él propuso este esquema como un esquema en el cual se podía encajar prácticamente cualquier máquina que tuviera la capacidad de procesar información. Hoy en día inclusive sigue siendo válido la propuesta que él planteó con respecto a los elementos de ese diagrama, y vamos a tratar de explorar cada uno de esos elementos y ampliar un poco en cada uno de ellos y cuál es el funcionamiento o las características que tengan estos elementos como tal. El diagrama de Neumann está segmentado en 4 elementos que son bastante básicos. El primero es el procesador, el cual pues tiene la función precisamente de procesar información. Por procesar entendamos que recibe información, hace ciertas operaciones con esa información y luego despliega esa información hacia afuera o saca la información, y esa es realmente la función que tiene el procesador: recibirla, procesarla y luego devolverla. El otro elemento es el elemento de almacenamiento, y cuando hablamos de almacenamiento, ahora, tal y como están los dispositivos hoy en día, es un poco complejo hablar de la idea del almacenamiento que tenía von Neumann, porque él realmente solo pensó en memoria. Sin embargo, hoy en día esa memoria o ese almacenamiento se puede catalogar inclusive de formas diferentes, pero él tenía la idea de que cualquier dispositivo o cualquier computador debía tener la capacidad de almacenar información, y esa era la lógica detrás de por qué está dentro del diagrama. El siguiente elemento son los dispositivos de entrada y salida. Estos dispositivos, él tenía la idea y la visión de que para poder uno como usuario comunicarse con el computador, debían haber ciertos elementos que sirvieran de intermediarios entre yo poder proporcionarle la información al procesador y el procesador poderme devolver esa información a mí. Por lo tanto, debían existir estos elementos de entrada y salida o dispositivos de entrada y salida. Y todo el esquema, como ustedes pueden apreciar las líneas a través de buses, que son como los que se conocen, las líneas que interconectan estos 3 elementos de entrada y salida, de almacenamiento y del procesador. Hablemos un poco acerca del procesador y vamos a empezar con ese elemento. El procesador como tal recibe el nombre muchas veces de CPU porque en efecto es la unidad central de procesos. El CPU como tal es el que se encarga directamente de ejecutar las aplicaciones que recibe por parte del sistema operativo. El sistema operativo es el que le da las instrucciones al procesador para que sea este quien opere todas esas instrucciones. Si pensamos en un procesador de forma física, en la imagen ustedes pueden apreciar que es simplemente como que fuera una plaqueta pequeña que está hecha de un material que se conoce como silicio, y en esta placa está toda la información que el procesador necesita para poder operar. El procesador, en un sentido lógico, se divide en 2 grandes áreas. Una que se conoce como la unidad aritmético-lógica, o ALU por sus siglas en inglés, que se encarga específicamente de realizar las operaciones que tienen que ver con el procesamiento de los datos. Todos los datos dentro de un computador reciben instrucciones muy básicas de suma y resta, que son operaciones aritméticas y operaciones lógicas en las que ellos deciden, o el procesador decide si hacerlas o no. Entonces, por eso de ahí el nombre unidad aritmética lógica, porque realiza operaciones que son aritméticas de suma y resta, o lógicas como operaciones de y, o, nor, cosas por el estilo.
Adicional a eso está la unidad de control, que obviamente se encarga precisamente junto con un reloj de establecer la cantidad de tiempo de procesamiento que lleva cada una de las aplicaciones. Por ejemplo, en este momento yo estoy mostrándoles a ustedes una presentación de PowerPoint y a la misma vez estoy utilizando un software que está grabando la pantalla y que está grabando mi voz. El sistema operativo permite pensar o hacer creer a las personas de que todo esto está pasando de una forma paralela o de forma simultánea todas estas tareas, pero no es el caso. El procesador junto con la unidad de control se están encargando de asignar una X cantidad de microsegundos a cada una de las aplicaciones, de tal forma en que da esa impresión de que yo estoy trabajando de forma simultánea con múltiples cosas a la vez. Pues gracias al sistema operativo y gracias también a esta unidad de controles que eso es posible. El siguiente elemento es el elemento del almacenamiento o la memoria, como en su momento von Neumann lo pensó. Hoy en día podemos pensar en que existen dos grandes categorías referentes al almacenamiento. La primera tiene que ver con el almacenamiento a largo plazo, es decir, cualquier información que se guarda por un periodo de tiempo largo, y almacenamiento a corto plazo. En el caso del almacenamiento a largo plazo, el primer dispositivo del cual podemos pensar hoy en día es el disco duro. El disco duro tiene la capacidad de guardar información siempre y cuando se cuide ese disco duro, que no se pegue a algún tipo de imán o que no sufra algún cambio específicamente en su estructura. El disco duro tiene la capacidad de guardar la información por cientos de años. Entonces, el primer almacenamiento a largo plazo tiene que ver específicamente con el disco duro. Hay un video del cual yo quiero que ustedes también revisen, que es cómo está organizada la información dentro de un disco duro y establece básicamente que cada uno de los discos que ustedes podrían observar en un disco duro se divide de ciertas formas, pensando en pistas, sectores y luego sectores de pista. Entonces, por favor, vean ese video. Me interesa mucho que ustedes aprendan acerca de cómo funciona el almacenamiento de ese disco. Adicional a eso están las memorias que se conocen como de lectura únicamente o las memorias ROM. Estas también guardan información a largo plazo, pero lo peculiar de ellas es que nosotros como usuarios no podemos ir a manipular esa memoria. La información que ya trae impresa es información que se queda ahí y por lo tanto nosotros ya no podemos manipularla. Quizás la memoria más conocida de este tipo es la memoria que trae cualquier computador, en donde vienen guardadas todas esas instrucciones para dar arranque o iniciar una computadora. Esta memoria se conoce comúnmente como el BIOS y por sus siglas Basic Input Output, eso es lo que se refiere a que trae las instrucciones básicas para poder arrancar un computador y luego ya el sistema operativo se encarga de echarlo a andar. Y cuando nos pasamos al almacenamiento a corto plazo nos referimos a el tipo de memoria como la memoria RAM. La memoria RAM se encarga de la parte quizás más crucial, que es que las aplicaciones se mantengan trabajando o funcionando en el momento que nosotros las utilizamos. Supongamos esta presentación que ustedes están viendo, yo la tengo guardada dentro del disco duro, pero ahorita la estoy utilizando. Por lo tanto, el sistema operativo tiene guardada esta información en mi memoria RAM. Y es por eso que muchas veces uno, cuando tiene muchas aplicaciones de forma simultánea, empieza a sufrir lentitud en el computador y tiene que ver porque yo estoy cargando toda esa información, mi correo electrónico, mi chat del Facebook, la música que estoy oyendo, la presentación que estoy viendo, todo eso está guardado de forma simultánea en la memoria RAM y por lo tanto ella se puede saturar. Entonces eso tiene que ver por qué muchas veces las computadoras pueden actuar de forma lenta. Si pasamos al siguiente elemento, tiene que ver específicamente con los dispositivos de entrada y salida. Los dispositivos se dividen realmente en dispositivos de entrada y dispositivos de salida. Antes era esto un poquito más cuadrado en el sentido de que la mayoría de dispositivos únicamente tenían esa función, o entrar o meter información o sacar información. De entrada podemos mencionar el mouse, por ejemplo, cuando yo muevo un mouse,
cuando yo hago clic en un mouse, cuando yo hago clic derecho en un mouse, toda esa información está siendo interpretada por el procesador y por el sistema operativo y estoy yo entonces metiendo información. De la misma manera, por ejemplo, si yo selecciono un ítem, lo mismo ocurre. Yo estoy dando la información al sistema operativo para que él se encargue de recibirla e interpretarla. Lo mismo ocurre con el teclado cuando yo ingreso teclas, cuando yo estoy escribiendo. En el caso de las cámaras web, cuando yo estoy grabando algo. Y en el caso de un escáner, pues cuando yo digitalizo una imagen, por ejemplo. Entonces, estos dispositivos tienen la finalidad de meter información hacia el computador. Mientras que los dispositivos de salida hacen lo opuesto, sacan información. En el caso de las bocinas, por ejemplo, la información sale en un formato de audio. En el caso de una impresora, por ejemplo, la información sale, pero esta vez impresa. En el caso del monitor, como es el caso ahorita, ustedes están viendo la información, es decir, el computador está sacando información hacia ustedes. Dejé la memoria USB de último porque esta ustedes la podrían pensar que de hecho es de entrada y de salida, porque yo puedo meter información hacia el computador que puede venir en un formato de una imagen o un video o un documento de Word, por ejemplo, y de la misma forma también puedo sacar información. Esta presentación, por ejemplo, yo la podría guardar en una USB y estoy sacando información del computador. Entonces, hoy en día, en conclusión con este segmento de la presentación, debemos recordar que no es tan cuadrado o de entrada y salida, sino que pueden haber dispositivos que tengan esa doble función. El cuarto elemento tiene que ver con los buses. Los buses realmente, si ustedes abren un computador, van a ver unas placas que tienen como algunas líneas que parecen autopistas. Esas líneas que están ahí son comúnmente de cobre o de algún tipo de aleación y son las que se conocen tradicionalmente como los buses. También, por ejemplo, los cinchos con los que está conectado un disco duro, muchas veces se les conoce también como un bus, pero vamos a concentrarnos específicamente en estas líneas que tienen esa tarea de llevar y traer información por medio de pulsaciones eléctricas. Esas pulsaciones eléctricas que se emiten son las que se conocen como bits, y eso es algo muy importante que ustedes deben de recordar. Los buses se pueden dividir en tres tipos de buses: buses de datos, de direcciones y de control. Los buses de datos, como ustedes se pueden imaginar, tienen esa tarea precisamente de circular información a través de los diferentes elementos. Para el caso del bus de direcciones, lo que hace es precisamente mandar información acerca de dónde está localizada la información o en qué posición de la memoria se encuentra esa información. Y el bus de control tiene precisamente la finalidad de que todo eso de alguna forma tenga un cierto orden y que se controle ese envío y recepción de información que se emite. Para concluir esta presentación y un ejercicio que yo quiero que ustedes también traten de hacer en casa es, ahora comparemos. Von Neumann nos propuso este esquema o este diagrama o esta arquitectura que él propuso en su momento. La pregunta ahora es, ¿será que cualquier dispositivo o computador se apega a este diagrama o a esta arquitectura? Hagamos la prueba con una laptop, por ejemplo. ¿La laptop será que tiene dispositivos de entrada y salida? Claro, ¿verdad? Tiene una bocina que está incorporada, tiene la capacidad de insertar una cámara web, impresoras a través de una USB o agregar memorias, por ejemplo. Para el caso del almacenamiento, también tiene un disco duro. La mayoría de laptops traen un disco duro y tienen memorias RAM hoy en día de entre 2 GB y 4 GB. Y el procesador, pues obviamente una laptop incorpora un procesador. Hoy en día puede uno encontrar comúnmente procesadores Intel o Celeron con capacidades de 2 o 1.8 MHz, que es como se mide la capacidad de procesamiento. Entonces, esta actividad era de pensar si una laptop encaja dentro del esquema de von Neumann. Ustedes seguramente van a tener que hacer este mismo ejercicio de pensar en algún dispositivo que ustedes quizás usan de forma común y pensar si ese dispositivo se apega o no a la arquitectura de von Neumann.